Esta es la nota de el Washington Post y es una nota que dice básicamente que todos esperaban, y yo me incluyo en eso, una recesión. La Reserva Federal y la Casa Blanca encontraron finalmente una salida para evitarla. Janet Yellen dice que es debido a la fortaleza y a la estabilidad económica que desafían muchas de las predicciones más optimistas, que representan un avance notable después de una crisis aparentemente interminable, de años de presión incesante desde una inflación altísima. Hoy parece que este mes le preguntaron a la jefa de la Reserva Federal qué hace para divertirse, y fíjense nada más en la respuesta tan irónica que dio. Dijo: para mí, una gran fiesta, y quiero decir, esto es realmente lo más divertido posible, es un informe de inflación realmente bueno, dijo Jerome H. Powell también, ante una multitud de personas, en donde se mostró sonriente, y básicamente lo que dijo es que Estados Unidos había encontrado ya una manera para combatir y evitar una posible recesión, después de que, si ustedes habían estado siguiendo de cerca, y aunque no, fíjense, la subida de tipos, aun cuando no la estemos nosotros siguiendo de cerca en la Fed, no nos importa de qué país estamos viéndola, a todos nos afecta. Esta subida de tipos de interés, Alba, termina por afectar a nuestras economías, porque con una fracción que se sube todo. Sube los huevos, sube la leche, sube la canasta básica, por supuesto que suben los combustibles, sube el gas. Y entonces se habían estado subiendo tanto los tipos de interés que ya estaba afectando, o está afectando demasiado, la economía mundial. Y estamos oficialmente, aquí en Canadá, estamos ya oficialmente en recesión. México afortunadamente no lo está, hablando de los países que conforman el bloque de Norteamérica. Estados Unidos, las predicciones eran que entraría en recesión en el 2024. No sabemos, amigos, si esta nota es real o no, porque a veces vemos cosas que están fuera de proporción, pero por lo pronto Janet Yellen ha dicho que han encontrado una manera para evitar la recesión. En una entrevista conjunta que dieron también con Jerome Powell, dijo que Estados Unidos, que también están muy lejos de declarar la victoria sobre la inflación, pero que han logrado combatirla, a pesar de todas las amenazas que esto tienen, desde la guerra en Medio Oriente, la desaceleración económica de China, y que aún así habían logrado la forma de evitar la recesión. Una declaración, Alba, bastante irónica. Si nos vemos otras notas del día en donde se están hablando de la molestia de los estadounidenses por los altos costos del alquiler, por los altos costos de los alimentos, de los artículos básicos, incluso aquí en Canadá también, Alba. Terrible. Es terrible. Nosotros creo que les habíamos comentado que hacemos trabajamos los sábados en un trabajo voluntario muy bonito en una tienda de segunda mano. Ahí llegan todas las donaciones que las personas quieran hacer de artículos que ya no ocupan. Entonces, todos los que estamos en esa tienda, nadie recibe un pago. Es un trabajo voluntario y recibes de todo, ¿no? Por ejemplo, desde, no sé, una persona que ha perdido la vida, un abuelito, etcétera, y entonces los familiares llevan todas sus cosas a la donación, o simplemente gente ya no quiere ropa, artículos del hogar, ahí van, los donan, y familias pues que no pueden acceder a cosas nuevas, ahí pueden, o que simplemente quieren comprar algo reciclado y es muy bueno para evitar tanta contaminación, lo pueden adquirir a precios buenísimos, unos zapatos a $4, una camisa a $2, por ejemplo, ¿no? No llegan, también hay mucha gente que compra cosas y no las usa. O sea, es increíble. Cosas con etiquetas. La cantidad de cosas con etiqueta que llegan, y obviamente no se ponen los productos, lo que llegue, zapatos, ropa, no se pone al precio de la etiqueta. Siempre se le pone un precio cómodo para que todo el mundo pueda obtener. Pero es la gran cantidad de familias que llegan a la tienda, y no es porque sea algo malo o algo penoso, pero buscan una alternativa mucho más económica para poder comprar electrodomésticos, para poder comprar ropa, zapatos para ellos y su familia. Y no son familias que estén en problemas de adicciones, que estén desempleados. Son familias que ambos están trabajando, pero tienen una hipoteca que se ha subido muchísimo por la subida de intereses aquí en Canadá. Entonces tienen una hipoteca que es costosa,
no les alcanza el dinero, los salarios no han subido a lo mismo que ha subido la canasta básica. El año pasado, por estas fechas, la Universidad de Guelph sacó un estudio socioeconómico que hizo en donde había predicho que una familia mexicana, una familia canadiense promedio iba a perder el poder adquisitivo de $1,000 mensuales. $1,000 mensuales para poder comprar productos. Es fuerte el impacto, es prácticamente una semana de trabajo para alguien con un salario mínimo. Bueno, es semana y media. Para alguien con un salario mínimo es semana y media de trabajo. Entonces es prácticamente perder una semana de trabajo lo que aumentó la canasta básica. Y esto fue a principios del año. Ahorita los números se han disparado. De hecho, estamos esperando que saque el nuevo estudio socioeconómico la Universidad de Guelph para ver cómo cerró el año y cómo va a iniciar el 2024. Pero fíjate, Alba, esto que estamos comentando, ¿no? De cómo cómo finalizamos el año. Es más, déjame lanzar una encuesta aquí a cómo lo iniciamos. Les voy a leer esta declaración del Washington Post, más o menos en lo que dice. Es un parrafito. Y piensen ustedes si se sienten identificados con esta declaración de la Reserva Federal estadounidense. Sobre todo nuestros amigos que nos ven de Estados Unidos. También, por supuesto, de Canadá ni se diga. Y también de México, ¿eh? Y yo creo que de todo el mundo donde me mires. Pero fíjense, dice Janet Yellen y Jerome Powell en esta nota del The Washington Post que la economía estadounidense está terminando el año en una posición notablemente mucho mejor de lo que casi nadie en Wall Street o en la economía dominante predijo. Dice la nota, habiendo superado casi todas las expectativas una y otra vez. O sea, te lo pintan como la gran maravilla. La inflación, dice, ha caído al 3.1% desde un máximo del 9.1%. O sea, el problema se redujo a un tercio, supuestamente. La tasa de desempleo se encuentra en un elevado 3.7% y la economía creció a un ritmo saludable. Y igual a 6, dice, en el trimestre más reciente. La Reserva Federal probablemente haya terminado de subir las tasas de interés y esté considerando recortes el próximo año. Los mercados financieros están en o cerca de los máximos históricos y el Standard & Poor's 500 también podría alcanzar un nuevo récord esta semana. ¿Quién se siente identificado con esto, Alba? Nos lo pintan como que hoy estamos finalizando el año en una posición económica mucho, pero mucho mejor a la tasa inflacionaria, a la que comenzamos. Las cifras macroeconómicas que los países nos están dibujando son muy buenas. Podríamos hablar de muy bonitas. Podríamos hablar de optimismo financiero casi en todo el mundo, Alba. Digo, hay lugares lamentablemente como en Argentina, donde ahorita vamos a ver, las cifras son terribles y los anuncios son descomunales, amigos. Es algo que no se le desea a nadie. Pero, por ejemplo, en México la situación económica es muy buena. Se ha reportado un crecimiento extraordinario del Producto Interno Bruto, muy por arriba del que se había previsto. En Estados Unidos estamos hablando de que dice Jerome Powell y Janet Yellen que han reducido la inflación en un máximo histórico que iniciaron el año con 9.1 y que ahora están en 3.1. Justin Trudeau no lo quiere aceptar, pero oficialmente estamos en recesión, según las cifras del Banco de Canadá, del Banco Central. Ahora, la gran pregunta es, amigos, después de todos estos datos maravillosos macroeconómicos que ustedes ven aquí, en donde nos anuncian que encontraron una manera para librar la recesión, ¿nos sentimos realmente así? ¿O nos sentimos que en algún punto algo simplemente no está cuadrando cuando yo voy al supermercado y veo que con lo que antes compraba un carrito del súper completo, ahora compro 2 o 3 cositas? Miren, les voy a poner un ejemplo bien cotidiano. Para hablar con peras y manzanas, para hablar del caso real, un caldo de res. No. Fue el caldo de res más caro de la historia. Y es lo que cuesta. Sí, así, o sea, me queda así como de... Se te antojó un caldito de res. ¿Se les figura que un caldo de res es una comida lujosa, amigos? ¿Cuánto cuesta en Canadá hacer un caldo de res, Alba? $105. Eso fue lo que me costó. ¿Y tenías cosas ya en la casa adicionales? No, traje todo desde la tienda, todo para hacer el caldito de res. No compré carne
así un corte que digas, no, pues le metió un corte caro, porque es caldito, entonces... Es más, tenían, yo creo, más huesos que carne, sí, porque es lo que le da el sabor. Porque es lo que le da sabor al... Ahora sí, como dice la canción, el hueso es lo que le da sabor al caldo. Entonces, era un caldito de res, se nos había antojado un caldito de res, estaban los días muy fríos, dijimos, vamos a hacer un caldito de res. Me fui al súper, porque dije, no tenemos carne con huesito para ponerle. Y había pollo y otras cosas, no, de res. Me fui al súper, compré... Somos 5 en la familia, entonces 5 pedacitos de carne, pero todos tenían un huesito y compré huesitos extra que los ponen ahí que son para que puedan comer las mascotas, pero vienen en el área de carnes y vienen así todavía con pedacitos de carne todo, y traen el tuétano. Entonces dije, le va a dar sabor al caldo. Para darle sabor, compré el platito de los huesitos, nada más. Compré unas zanahorias, que no fueron muchas, papas, ejotes, calabacitas, y no encontré chayotes. En el súper no había chayotes y fueron las únicas verduras así como que encontré. Obviamente los jitomates, cebolla. El ajo no lo compré porque ya lo tenía yo aquí en casa, y cilantro para ponerle para que le diera saborcito. Solo eso compré para hacer el caldo. Llegué a la caja a pagar y fueron $100. Y yo me quedé, $105 más los impuestos. Yo me quedé, ¿es en serio? Pero si nada más llevo como 5 cositas para hacer el caldo. Porque la carne está extremadamente costosa. Y no era, les digo, no era un buen corte de carne así. No era un ribeye o un vacío argentino o algo así. No, era un pedacito, no sé cómo se llama, porque yo para la carne soy malísima. Pero tenía hueso, creo que le decimos chamberete en México. Sí. 5 pedacitos de chamberete. O sea, eso fue lo que compré. Y venían en platitos así individuales, porque ya la gente, obviamente, comprar carne es un lujo. La gente está comprando porciones individuales de carne, porque no se puede permitir lo que antes, ya ven que antes en el súper los platos de carne traían 4 o 5 pedazos de carne. Ahorita ya no se venden. Son porciones individuales. Entonces compré 5 porque dije, para que no quede tanta comida, para que comamos ahorita y nada más. $105. Imagínate. O sea, estoy haciendo la conversión, Alba, al tipo de cambio, por ejemplo, de hoy. Y un caldo de res, una sola comida del día, de las 3, son 1,351 pesos mexicanos. O sea, claro, no podemos hacer la equivalencia a pesos, ¿verdad? Porque yo sé que son economías diferentes, pero ahora, si hacemos la equivalencia a lo que costaban aquí las cosas apenas hace inicios de año, Alba, ese mismo caldito de res con $105 te hubiera salido fácilmente en $60 o $70. Pero fácil, amigos, ¿eh? Fácil. Sí. O sea, sí estamos hablando de un encarecimiento, de una inflación que nos golpeó en un alza de precios de por lo menos el 40 o el 60%, Alba. Sí, no, o sea, es que yo dije, yo entiendo que sí, la carne es costosa, pero no era ni medio kilo de carne. Entonces yo sí me quedé completamente impactada porque honestamente tenía mucho tiempo que no comprábamos carne, pero no teníamos nada con huesito en la casa, entonces, y queríamos que fuera de res, fui a comprarlo. Y le dije, no. Ahora, Alba, depende mucho de dónde nos miren, ¿verdad? Claro. Porque, por ejemplo, yo estoy lanzando una encuesta. Te apuesto que la mayoría de los que están votando son de México, porque pues nos mira mucha gente de nuestro querido México. Pero, por ejemplo, ahorita va ganando porque ¿cómo consideras que vamos a cerrar el año en nuestra economía? ¿Mejor que al inicio? ¿Peor que al inicio? Ahí se va defendiendo, peor que al inicio, el 44% va ganando. Pero esta encuesta, si la haces aquí en Canadá, por ejemplo, una de nuestras amiguitas del voluntariado nos decía, ¿no? Yo me siento muy afortunada de haber criado a mis hijos, porque ella es de aquí de toda la vida y sus generaciones anteriores, ¿no? Ahora ya es abuela. Yo me siento muy afortunada de haber criado a mis hijos pequeños cuando la economía era buena, pero me siento muy mal por las personas que tienen hoy 2 o 3 niños pequeños, porque es muy difícil mantenerlos. Ella vive con su hija, porque su hija no puede pagar una casa o una renta propia. Entonces, no. la situación está complicada, amigos. Lamentablemente yo les diría que de Estados Unidos, México y Canadá, quien tiene una posición económica más vulnerable en estos momentos, los números son claros. O sea,
Estamos pasando por una situación muy difícil en Canadá. Somos el único país de Norteamérica que no ha reportado un crecimiento económico y que según los datos de su Banco Central está en recesión. Solamente, Alba, que en el caso de Estados Unidos, yo tampoco creo que nuestros amigos que nos miran de Estados Unidos, díganos en el chat si se sienten identificados con las declaraciones de Jerome Powell y de Janet Yellen en la Reserva Federal, que dicen que han encontrado la manera de evitar una recesión y que la economía ha mejorado como nunca y que ahora estamos a un 3.1% de la tasa inflacionaria cuando lo iniciamos al 9.1%. Cuando la vida diaria, Alba, nos da una lectura, me atrevería a decir, casi estoy seguro que en Estados Unidos también, muy diferente, muy difícil a cuando iniciamos el año, ¿no? Fíjate, dice, de las joyas que trae esto, que a mí me parece que es una nota muy propagandista de una realidad que no coincide con la que vivimos la gente de a pie, en donde tanto Janet Yellen como Jerome Powell dicen aquí que, fíjate, dicen en sus declaraciones Powell, siempre he sentido desde el principio que existía la posibilidad, debido a la situación inusual de que la economía pudiera enfriarse de manera que permitiera bajar la inflación sin el tipo de grandes pérdidas de empleos que a menudo se han asociado con la inflación alta y el ciclo de ajuste. Es una cuestión que según Powell han superado muy bien. A mí me parece que no. Yo sí veo una tasa de desempleo muy alta. Yo sí veo una vida cada vez más costosa, una subida de precios y ya ni se diga de los tipos que ellos mismos reventaron. Claro. Alba, si reventaron hasta los bancos, pues ¿qué no va a reventar la gente a pie, no? Claro, sobre todo cuando estás viendo otra realidad, porque suena muy bonito ahí, pero una realidad es cuando ves que dices, estamos cerrando el año mucho mejor. Y entonces el dinero te rinde mal, la inflación bajó. Entonces, porque cuando la gente, y ya no digo de aquí, de Canadá, de Estados Unidos, que es donde estás diciendo, siente que no. Hay gente que anda viendo cómo le hace para terminar la comida, pagar la comida y la renta. Así es. Mira, Alba, pero no hay mejor que la lectura que la de nosotros. ¿Qué dice la gente en la encuesta? ¿Crees que cerraremos el año con una economía peor que al inicio? 50% de los que votaron. Mejor que al inicio, solo el 28%. Igual el 20%. Es la realidad que vivimos. Repito, depende mucho de dónde me mires. O sea, quiero aclarar eso. No es lo mismo el que está votando en estos momentos desde Estados Unidos que desde Canadá, que desde México, Colombia, Argentina. Cada quien tiene una realidad. Pero la percepción mundial de lo que estamos viendo es muy clara.